Entonces vamos el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos puede servir a todos nosotros. De hecho, nos va a servir, que inspiró en mi corazón el Señor a través de su palabra, de hablar de la ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Ahora, hay casos de ceguera espiritual muy relevantes en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de Elí, del hijo o sea, de Elí, que era el sacerdote de los tiempos de Ana, y que, y que se encontró, con el cual se encontró Ana, cuando fue a pedir el nacimiento de Samuel, que tenía un hijo. Recuérdense que era una mujer estéril, que no podía tener hijo, y con eso sufría mucho. Entonces va al lugar donde está la carpa, porque en ese tiempo no había templo, y el pueblo israelita no tenía un lugar donde posaban el arca, sino que tenían una carpa, y la carpa que tenían era el lugar donde estaba, donde se hacían los ritos que Dios había mandado. Entonces cuando ella va a ese lugar a orar, empieza a orar, y Elí la toma como una mujer borracha, una mujer que está bajo el efecto del alcohol. Entonces el Elí le dice no es capaz de discernir entre una mujer que está orando a una mujer que está en estado de ebriedad. Entonces no es capaz de discernir eso. Entonces Elí le dice a Ana que dijera su vino. Entonces cuando un hombre y un sacerdote, un hombre de Dios sobre todo, no es capaz de discernir entre una mujer que está borracha y una mujer que está orando, es porque ya perdió mucha sensibilidad espiritual. Y es lo que le pasó a Elí, porque Elí toleraba que sus hijos hicieran muchas cosas horribles en el campamento o dentro del pueblo de Israel, tomándose, no esperando las ofrendas primero a Dios y después tomar lo que le correspondía a ellos como levita, sino que ellos metían el garfio en las ollas para sacar lo mejor carne, en vez de que lo mejor fuera para Dios, era para ellos. Además tenían tenían relaciones sexuales con mujeres en el templo, en el lugar donde estaba destinado el templo. Todas esas cosas fueron, y Elí nunca los paró, nunca hizo nada. Nunca le dijo, hijo, esto no está bien, no hagan eso. Cada persona es libre de hacer lo que quiere, pero tiene que sentir un respeto por las cosas de Dios. Ellos no tenían ni un temor de Dios. Al final, ustedes saben cómo terminaron. Pero allí la tolerancia y el hecho no eh, tomar eso en seriedad y pararlo y hacerle notar a sus hijos que la cosa no era correcta y que estaban ofendiendo a Dios, él se hizo como el desentendido. Y eso le fue trayendo que fuera perdiendo sensibilidad espiritual y a un punto de llegar a la ceguera. Y ese punto de ceguera también influye cuando él no es capaz de discernir entre una mujer que está orando a una mujer que está ebria. Porque veía a Ana que movía los labios y le hablaba al Señor entre labios, en su corazón, le hablaba como algunas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Estamos orando y no estamos pronunciando palabras que se escuchen por las personas, pero nosotros estamos orando a Dios y algunas veces movemos los labios siguiendo las palabras que estamos diciendo, pero no sale ni una cosa fuerte de nuestra boca. Entonces, eso es lo que hacía Ana, pero Elí cuando la vio, creyó que era una mujer que estaba borracha. Y ese es el gran problema, la ceguera y la falta de discernimiento espiritual que tenía Elí. Y hay otros casos más, por ejemplo, es interesante porque en pocos momentos el Señor Jesús hace un milagro repetitivo. Entonces cuando está sanando un ciego, en un momento el Señor Jesús lo toca y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué ve? Y él dice, veo a los hombres como árboles. O sea, el primer toque no fue suficiente para que el hombre viera bien. Entonces le da un segundo toque espiritual. Y después veo las cosas perfectamente. Yo creo que hay personas que necesitan un segundo toque espiritual. Vamos a seguir adelante. Vamos a leer Juan 9, 26 al 27. No, 26, 27. Al 37, perdón. Hay más, pero me equivoqué, porque era mucho más. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho, Jesús, donde sea. Yo ya lo he dicho, Jesús, donde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio, nos saltamos al 32, ¿verdad? Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y la expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban ahí con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado, mas porque ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, lo primero que vamos a ver, dice, Jesucristo nos entrega revelaciones sorprendentes, secretos espirituales que muchas veces no son considerados, porque muchos cristianos no escuchan al Señor. Nosotros cantamos eso del peor de los ciegos, que no ve, y de repente nos vemos que el Señor Jesucristo constantemente nos está hablando de cómo debe ser nuestro andar, que muchas veces no se tipifica en la forma que nosotros creemos. Por ejemplo, hay secretos tan grandes como el perdón, el poder que tiene el perdón. El perdón tiene un poder poderoso, sobre todo para aquellos que viven en un estado de permanente enojo o permanente, más bien dicho, resentimiento. Y Jesús habla de que, habla por ejemplo, dentro de una revelación, dice que aquel que no perdona no será perdonado por su Padre. Dice que, y nos habla que el perdón nos lleva a una cárcel espiritual, la falta de perdón nos lleva a la cárcel espiritual, y que la persona más perjudicada no es aquel que no ha sido perdonado, sino no es aquel que no ha sido perdonado, sino aquel que no quiere perdonar. Entonces nos habla de revelaciones grandes, nos muestra cosas que nosotros, si nosotros queremos ser libres, dice, de vivir atados a cosas, nos habla del perdón. También nos habla del poder de la oración, de la persistencia. Nos dice que en la oración debemos ser persistentes, y nos pone el caso de una viuda que va a hablar con un juez. Entonces nos empieza a hablar de muchas revelaciones. Y muchas veces no queremos entender porque tenemos una idea preconcebida. Para ir a Jesucristo y poder recibir la revelación de Dios, por más convicciones que creemos que tenemos que ir sin una idea preconcebida para ser enseñado. Una persona que ya tiene una idea preconcebida, es muy difícil que quiera ser enseñado por Jesús, porque Jesús hace un cambio tremendo, ¿verdad? Habla de los, oíste que fue dicho, pero yo os digo, trae una revelación tremenda del mundo espiritual y de cómo son las cosas en el mundo espiritual que muchas veces nosotros no conocemos. ¿Cuál es la realidad del mundo espiritual? El poder de las cosas que nosotros no vemos. Entonces, Jesús constantemente nos trae mucha revelación. El Evangelio es más que la salvación y el cielo. El Evangelio es renovación, es el reino y sus leyes. El Evangelio es más que salvación, es el reino. Si yo quiero simultáneamente ir compartiendo algunas cosas con usted, dice que el Evangelio es más que la simple salvación. Es el Evangelio, es renovación, es el reino de sus leyes. ¿Qué es lo que implica eso? Que nosotros no solamente estamos siendo salvados por el Señor, no solamente estamos siendo tocados por el Señor para poder tener vida eterna, sino que hay más que eso. Es renovación. ¿Qué es lo que es renovación? ¿Cómo es que somos renovados por Dios? ¿Cómo es que el Señor renueva nuestras vidas? Porque la idea es hacer el hombre nuevo. La idea de Dios es el hombre nuevo, la persona que tenía una forma de andar en la vida y es transformada. Muchas veces las personas pretenden obtener solamente la salvación, que su nombre sea escrito en el libro de la vida, y después no le interesa cómo vivir, cómo andar, cómo hacer las cosas. Pero esto es renovación, es un cambio, es una transformación permanente. Escuche eso, es una transformación permanente de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, que nos acerca más al carácter de Cristo, nos acerca más a ser como Jesús. Es una renovación permanente.
El Evangelio es más que salvación. La salvación nos permite tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, pero eso no se termina ahí. Es el reino y sus leyes. Nosotros muchas veces ignoramos las leyes de Dios y no sabemos que las leyes tienen consecuencias. A ver, cuando usted le da una sugerencia a una persona, la sugerencia puede o no tener consecuencia, no. La sugerencia es neutra, pero las leyes de Dios no son neutras. La ley de Dios, cuando usted no las cumple, tiene consecuencias. Cuando usted las cumple, tiene consecuencias también. El cumplir la ley de Dios tiene consecuencias. Y yo siempre pongo esta idea donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se larga vida. O sea, hay una consecuencia que puede ser positiva o negativa. Dice, no os burléis, Dios no puede ser burlado. No. Dice, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y la gente dice, bueno, no, a mí no me ha pasado nada. Es que los tiempos son de Dios. Y la ciega a una siembra también es de Dios. Muchas veces la gente hace lo que quiere, viola la ley de Dios y dice, a mí no me ha pasado nada, pero no sabe que hay un tiempo en que las cosas se van a manifestar. No porque ahora no le haya pasado nada no significa que no. Y usted no va a cosechar lo que sembró, porque es una ley de Dios. Lo que el hombre siembra, cosecha. Y esa ley tú no la puedes cambiar. Entonces, el Evangelio es la ley del reino. Vamos conociendo las consecuencias espirituales de las leyes de Dios. Y que traen, y que por supuesto nos afectan a nosotros. Conociendo la ley de Dios, entendiendo la ley de Dios, nosotros podemos caminar en la vida. Entonces, el Evangelio es mucho más que una simple, que la salvación, es mucho más. El Evangelio es renovación, un cambio. ¿Qué es lo que es renovación? Hacer de nuevo. En todo sentido, ustedes estaban viendo, por ejemplo, estamos viendo el testimonio de Nick, lo vimos, de Nick, eh, y del muchacho que no tiene piernas ni más. Entonces, el asunto de él es organizó una fundación que tenía que ver un servicio sin piernas, ¿verdad? Pero para él, su vida no tenía significado, no tenía ningún significado. Vivía en un estado de amargura permanente, vivía en un estado de disolución permanente por la incapacidad de poder usar sus extremidades, porque no las tenía. Pero él encontró propósito en Dios, se dio cuenta que su condición le permitía llegar al corazón de las personas y hablarle del Señor, y mostrarle que aún bajo las limitaciones que tenía, se pueden hacer las cosas. Él en un momento dado plantea en este proceso de renovación, donde deja de pensar en lo que no tiene, escuche esto, deja de pensar en lo que no tiene para centrarse en lo que tiene. Deja de pensar que no tiene pierna para pensar en qué sí tiene, y se da cuenta que tiene ciertas habilidades y cierta capacidad de llegar a la gente, y que aún así, con lo que tiene, puede realizar actividades, como cepillarse la boca, controlar un computador, poder vestirse. Hay una serie de cosas, hay unos videos donde muestra cómo él se viste su ropa en la mañana cuando se levanta, cómo él acude a la ducha, cosas que son básicas. Entonces empieza a pensar en lo que tiene. Muchas veces las personas cristianas entran en un estado de amargura pensando y tomando cabeza en lo que no tienen, y que si tuvieran lo que podrían hacer, pero lo que no tienen no lo tienes, y sencillamente ya no lo tienes. A lo mejor un día lo podrás tener, pero mientras no lo tienes, no te puedes centrar en eso porque te estancas, te quedas paralizado, no sigues adelante. Tu mente no tiene que estar centrada en lo que no tienes, sino en lo que tienes, en lo que Dios te ha dado. Y cómo Dios puede usar eso para bendición. Cómo tú puedes salir de una condición complicada para poder ver las cosas de una manera diferente. Entonces el Evangelio es renovación, te renueva, te hace nuevo y te permite ver las cosas de una manera diferente. Porque el Evangelio no es solamente salvación, porque si el Evangelio fuera salvación solamente, me salvo y me muero, que sería lo más lógico, ¿verdad? Acepto al Señor y me muero, entonces no tengo que vivir la vida por delante, ya no me queda nada, ya me salvé y me voy con el Señor. Pero no es la realidad. Puede que haya algunos casos en que las personas estén a punto de morir y aceptan al Señor y después mueren, por lo tanto no tienen que seguir viviendo esta vida. Pero la mayoría de nosotros no es el caso.
nos entregamos al Señor Jesús, aceptamos el Evangelio, nuestros nombres quedaron inscritos en el libro de la vida, pero tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir enfrentando los desafíos del día a día, tenemos que vivir en este mundo como una persona común y corriente. Entonces, bajo ese aspecto, ¿cómo enfrentamos la vida? Entonces ahí viene el elemento renovador, que renueva, que hace nuevo nuestra manera de vivir, nuestro enfoque de la vida, nuestra manera de enfocarnos en la vida. Y por eso es importante que nosotros creemos que en Cristo nosotros podemos muchas cosas, que este elemento renovador me hace mirar la vida y me hace mirarme a mí mismo de una manera diferente, me hace mirar mi relación con Dios de una manera diferente. Y a partir de eso empiezo a entender que Dios tiene propósitos conmigo, como lo tenía con Nick, propósitos. Dios tiene propósitos con tu vida. Y Nick alcanzó los propósitos, entendió que no era el camino de estar pidiéndole piernas y manos a Dios para poder realizar su vida, sino que entendió que lo que tenía lo podía usar, que lo que tenía lo podía usar. ¿Y qué tenía? Él tenía apenas algunas cosas. Acuérdense que tenía una especie de delita de pollo de pie y no tenía nada más. Pero tenía una empatía. Él empezó a dar discursos de cómo enfrentar la vida y cómo salir adelante en medio de esa adversidad. Recuérdense que él tuvo que vivir un proceso y la renovación también va con un proceso. No siempre él miró las cosas así, porque tuvo que soportar lo que se llama bullying en el colegio, el acoso permanente de sus compañeros que lo llevó a intentar morir. Tuvo que enfrentar mirar su futuro de una manera muy trágica. Él dijo, nunca voy a llegar a ser padre, nunca voy a llegar a tener un matrimonio, porque mi condición no lo permite. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Quién va a poner una vista en mí siendo un hombre con una discapacidad muy alta, sin manos ni piernas, sin brazos? De hecho, no era manos, era brazos, porque digamos, su limitación llegaba hasta los mismos hombros. Entonces, ¿qué persona podrá fijarse en mí? Pero cuando hay un proceso, él se casó con esta dama que era de origen japonés, y mexicano, y de hecho sus gemelas tienen un fuerte aire japonés, ¿verdad? Bueno, hasta lograr hacer lo que constituyó su matrimonio. Ahora tiene 4 hijos y también tiene una lucha porque él mira cómo puedo compartir con mis hijos. Pero lo que yo les quiero decir en resumidas cuentas es lo maravilloso que es cuando tú vas en un camino de renovación, cuando tú pones la vida en las manos de Dios y cómo Dios abre puertas, como Dios va abriendo las puertas, ¿vamos? Entonces el Evangelio es algo más que la salvación y el cielo. El Evangelio es renovación, es un cambio, y hay que permitir que Dios nos ruega a través de su palabra. Vamos cambiando nuestra manera de ver la vida. ¿Y de qué manera la vamos cambiando? A través de la palabra de Dios. El caso de este ciego es una de las sanidades hechas por Jesucristo más llena de propósito. Porque Jesús hace una sanidad en este ciego, que es un ciego de nacimiento. Y esto trae conflicto. Y llaman al ciego para que el ciego dé testimonio, porque es el único caso de todas las sanidades que ha hecho Jesús en que se relata lo que ocurrió después de la sanidad. Y después de la sanidad vino un conflicto donde los fariseos y el Sanedrín citan al ciego para que él testificara. Y lo que hace el ciego es que los expulsan, porque él declara que Jesucristo dice, desde los tiempos antiguos no se ha visto ni una persona más que haga lo que hizo este hombre, y desde los tiempos antiguos Dios no escucha a los pecadores. Él debe ser un profeta. Bueno, Dios escucha todo, ¿verdad? Pero con respecto a sanidad está hablando ahí del poder, de la manifestación del poder. Entonces esta es una sanidad con propósito. No olvide nunca esa palabra. Usted está en esta vida con un propósito. No piense que el propósito que usted tiene en esta vida se cumple si usted tiene alguna cosa que le falta. No, cuando Dios lo puso aquí en esta tierra y le dio lo que le dio en cuanto a talentos y habilidades y a capacidades y a carácter y a forma de ser, eso
Es suficiente para que usted cumpla el propósito del cual Dios le dio. Usted no necesita más que las cosas que Dios le dio. No necesita adquirir más cosas para cumplir el propósito, sino que usted tiene que abrir los ojos para ver cómo Dios va a cumplir el propósito en su vida. Para mí, el caso que vimos, del muchacho que no tenía piernas ni brazos, el propósito se cumplió de una manera maravillosa porque ha dado aliento, ha dado charlas y ha ido a colegio y ha tocado el corazón de muchos muchachos y muchachas que estaban deprimidos y algunos con deseo de eliminar, quitarse su vida, porque se sentían que eran incapaces o porque se sienten que son las personas más desgraciadas. Y cuando ven a Nick, una persona tan limitada y pudiendo enfrentar la vida, se sienten como con ganas. Por eso, escuche esto que es súper importante. Son sus fracasos, son sus momentos de debilidad, son sus momentos en que usted ha logrado vencer la adversidad. Es lo que bendice. Siempre nosotros tenemos la tendencia a querer hablar de nuestros éxitos, de cómo nos va, que también nos ha ido en alguna área, pero eso no ayuda a la gente. Cuando usted habla de sus fracasos y cómo los superó, genera expectativa. ¿Y qué expectativa genera? Si él pudo, yo también puedo. Cuando nosotros hablamos de cómo nos costó salir adelante en situaciones adversas y cómo lo logramos, cómo Dios nos ayudó, cómo Dios se manifestó en la adversidad, eso trae una tremenda expectativa en las personas que lo están oyendo, porque piensan, si él pudo y él con todas sus limitaciones pudo, yo también voy a poder. Entonces cuando este muchacho, el que va a dar charlas y lo ven, que con todas sus limitaciones él puede enfrentar la vida con un gozo, con una alegría y con un optimismo, genera expectativa en aquellos que están en depresión. Entonces el propósito de Dios en su vida no es darle piernas ni manos, sino usar lo que tiene para hacer de bendición a otros. Entonces deje usted de preguntarse todos los días lo que no tiene, sino pregúntese qué hago con lo que tengo, porque Dios no se equivocó en darle lo que le dio. A lo mejor está pensando, si yo tuviera esto, ¿qué no haría? Si yo tuviera esto otro, ¿qué no haría? ¿Qué es lo que hacemos todos los seres humanos? Siempre estamos soñando en que si tuviéramos algo, ¿qué no haríamos con ese algo? Pero no nos estamos preguntando qué hacemos con lo que tenemos. Dios no se equivocó. Los propósitos de Dios son simples y vanos, y no vanos, sino llenos de expectativas, de propósitos. Los propósitos de Dios se cumplen. De hecho, el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, tome aliento, anímese y no se ponga a mirar lo que no tiene. Vea lo que tiene. Vea lo que Dios dio. Pero dice usted puede pensar, pero es muy poquito. No, no es muy poquito. Es lo que usted necesita para cumplir el propósito de Dios. Es que a lo mejor el propósito de Dios en mí es pequeño, es que para Dios no hay cosa pequeña, grande. Todo tiene un engranaje. Por eso el apóstol Pablo, hablando de los dones, dice que no hay ni un don, que hasta el don más visto como más miserable o más degradante, como qué sé yo, el hacer aseo o como dicen los miembros que son más menos dignos, se visten con más dignidad. Está hablando de que no importa, a lo mejor usted piensa, un día va a poder verlo cuando esté con el Señor, que lo que usted aportó en este mundo fue algo insignificante, pero a lo mejor cuando Dios le muestre que lo que usted aportó marcó algo muy importante en el engranaje de Dios, usted va a poder decir qué equivocado estaba. Usted no puede medir lo que es pequeño o grande, lo mide Dios. Por eso usted debe sentirse feliz de saber que cumple con el propósito de Dios. Vamos a seguir hablando de esto. Esta señal hecha por Jesucristo fue un golpe muy duro a las potestades religiosas que dominaban a los fariseos, porque era un ciego de nacimiento que todos conocían y del cual sus padres daban testimonio del ser así, y el hecho de ser era absolutamente difícil de negar o desprestigiar, por lo cual los fariseos interrogan sucesivamente al ex ciego buscando algo que desacredite el milagro. Sí, porque no son capaces, eso es súper importante, que cuando nosotros estamos frente a ciertas cosas, tenemos que andar en la sencillez del Señor, hermano, ¿verdad? Es cierto que nosotros tenemos que ser precavidos, pero no abusivos.
De pronto yo escucho personas que no le agrada el hombre de Dios que está predicando o la persona que está ministrando, porque le encuentran que sus formas no son agradables y todo eso. Y por lo tanto, si esta persona es usada por un milagro, andan buscando decir que el diablo también hace milagros, cosa que puede ser cierta, o que están buscando la forma de desacreditar a la persona porque no le agrada. Cuando usted escuche esto bien, para que no cometa errores. Cuando usted se enfrenta a algo que le produce contradicciones en el corazón o le produce algún efecto que no es, yo no sé, este hombre será de Dios o no será de Dios, o esta mujer será de Dios o no será de Dios. Cuando usted enfrenta esas cosas, no tiene que ponerse a buscar en su capacidad intelectual la forma de discernir. Si usted tiene que meterse a su cuarto y orarle a Dios para que Él le muestre, porque usted se puede equivocar. Porque nosotros los seres humanos normalmente estamos llenos de prejuicios. Y cuando algo no sé, pues de repente la persona que está ministrando le da por hacer algo que a usted no le agrada, no sé, pues sacarse la chaqueta y dar la vuelta, cosa que también lo encuentro un poco raro, pero eso no significa que la persona no sea de Dios. Pero nosotros calificamos inmediatamente a las personas que tienen que tener un estándar de administración, una forma de administrar como nosotros creemos. De hecho, Jesús rompe esos estándares de administración. Yo me pregunto, muchas veces me he preguntado, si alguna vez llegara un hombre de Dios a una congregación o a un grupo de personas cristianas y hubiese hecho barro y se lo hubiese puesto en los ojos a una persona para que ésta recibiera la vista, ¿cuál habría sido nuestra actitud? ¿Cómo habríamos reaccionado? Primero a lo mejor lo habríamos encontrado asqueroso, feo, horrible. Y lo haríamos desacreditar. Mire, ¿quién se cree este loco que hace esas cosas? Porque para nosotros no es normal. Nosotros habíamos dicho, bueno, bastaba con que le pusiera la punta de los dedos en los ojos o lo tocara en la cabeza y por eso el hombre podía... Pero ¿por qué hace barro? Bueno, es exactamente lo que hizo Jesús. Entonces, muchas veces nuestros estándares, nuestras maneras, nuestras formas no se condicen. Por eso cuando usted tiene duda de algo, usted no puede estar hablando mal de la persona que está ministrando. Lo que usted tiene que hacer es que Dios le muestre si esa persona es de Dios o no es de Dios. Y usted se mete en su cuarto, pero no va a hacer el ejercicio intelectual, el examen teológico o el examen visual de la forma de la persona, lo que le va a dar a usted la certeza si es un hombre de Dios o no lo es. Hay cosas que son claras, porque si la persona dice algo que es contrario a Dios y lo invita a seguir ídolos o lo invita a cosas que son contrarias para Dios, como que una persona dijera que no es que existen más caminos fuera de Jesucristo para encontrar la salvación, yo no tengo nada que estar ahí buscando la presencia de Dios para saber que eso es completamente falso. Cuando Jesús dijo que es el único camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ahí no tengo nada que enseñar, ahí está abiertamente claro que lo que está diciendo esa persona es contra Dios. Pero hay momentos en que son formas, son maneras que no le agradan a las personas que son estructuradas de una manera de mirar las cosas bien estricta. No, pero para mí esto no vale, tenga cuidado porque puede estar yendo contra Dios. Que fue lo que le dijo Gamaliel a los fariseos cuando estaban tratando de perseguir a Pedro y a Juan, que querían, no sean, tengan cuidado con lo que hacen, no sean que se encuentren peleando contra Dios. Entonces la mejor manera que usted puede, de la mejor manera que usted puede enfrentar la duda con respecto a algo o a alguien, es meterse a su cuarto y orarle a Dios para que Él le muestre, para que Él le muestre si es algo correcto o no. Entonces, este milagro desafió las potestades religiosas. Mira, hermano, convertirse en un religioso es re fácil. Cualquiera persona puede llegar a ser religiosa. ¿Y qué es lo que es un religioso? Una persona que no acepta que no acepta que Dios es un Dios que está en constante movimiento. Un religioso es aquella persona que tiene estructurada su mente de tal manera que todo lo que es diferente a lo que cree, a las formas que él tiene, no la acepta. De hecho, hay gente, por ejemplo, yo he sabido de casos de personas que han llegado a una iglesia, donde en esa iglesia consideran un pecado usar las palmas, escucha, las palmas de las manos. Y una persona que ha entrado que no sabía,
que ahí no están cansados y empiezan a palmotear y van y la sacan del lugar, la echan o sencillamente la hacen callar. ¿Por qué? Porque son personas que tienen una estructura que consideran que es pecado palmotear, que es irreverente palmotear, porque tiene un sentido de reverencia completamente predispuesto. O sea, para ellos reverencia es estar en una condición de callado, de no decir nada, ¿verdad? Y no son capaces de cambiar. Vamos un poquito más allá. Juan 9 te dice, respondió Jesús, dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es interesante porque vienen las cosas. Aquí están viendo, este tipo nació ciego totalmente. Entonces esto tiene que ser porque la idea de la desgracia o de las cosas adversas o de las situaciones que vive la gente, esta es una figura demasiado como de la visión india, ¿verdad? Como de la visión del karma indio, del karma que tienen los indios. O sea, como ellos creen en la reencarnación, ellos dicen que tú te reencarnas, cuando tu vida es una vida de mucha adversidad, de pobreza, de miseria, es porque tú te mereces eso porque en la antigua vida fuiste una persona mala y ahora estás pagando el karma. Entonces, ahora esta visión que tienen los fariseos es como un poco el karma. Dice, o sea, alguien pecó, que los padres pecaron y este muchacho está recibiendo las consecuencias de eso al nacer ciego, se está mereciendo lo que hicieron otros. Eso es una visión completamente contraria a Dios. Esto no es un karma. Dice, entonces Jesús dice, ni este pecó, ni sus padres, sino que esto es para que la obra de Dios se manifieste. Y ahora es una gran revelación. Muchas cosas a lo mejor que tú estás viviendo, que son adversas, y que tú te preguntas por qué, y situaciones que a lo mejor tú no dices, ¿por qué esto me está tocando vivir a mí? Y digo, ¿por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no me, habiendo hecho tantos milagros, por qué no hace un milagro en mí? Y dice, no está, porque lo que tú estás viviendo, Dios lo va a usar para manifestar su obra, para manifestar su gloria, va a ser un propósito con lo que tú estás viviendo. No siempre Dios responde a la sanidad, ni no siempre Dios responde a las situaciones económicas o de otro tipo, ¿verdad? O sociales o ambientales, porque Dios está usando. Dice, esta situación de este ciego en particular, no es que sus padres pecaron ni que él pecó, porque él nació ciego de nacimiento, sino que esto es para que Dios muestre sus obras. Y llegó el punto, donde esta persona ya muy adulta, que es muy difícil que a ese nivel de adultez pudiera recuperar la vista, Dios va a hacer un milagro de restauración visual con el propósito de manifestar las obras de Dios. Este hombre estuvo ciego y nació ciego durante todo ese tiempo, no como causa de una maldición, no como causa de un castigo, sino que nació ciego para manifestar las obras de Dios. Cada persona, escuche, a Dios en su nacimiento Dios le dio talento, le dio habilidad y le dio circunstancias en las cuales nació. Y esas circunstancias en las cuales nació no son circunstancias que pretenden maldecir mi vida. La gente que dice, oh, ¿y por qué yo nací pobre? ¿Y por qué no nací rico? ¿Y por qué no nací ¿y por qué no nací de esta manera? ¿Y por qué yo no nací con esta habilidad o no esta otra? Usted nació, a usted se le dio lo que necesita. Lo voy a insistir, usted no tiene que estar pensando en lo que no tiene o lo que le hubiese gustado tener, sino que Dios le dio para cumplir el propósito de Dios. Lo que usted tiene es exactamente lo que necesita para cumplir el propósito. Entonces, dice, aquí hay un propósito de Dios, para que se cumpla la obra de Dios. Dice, el primer propósito es la respuesta extraordinaria que Cristo da a las condiciones adversas que a las personas le ha tocado vivir. El primer propósito es la respuesta extraordinaria que Jesucristo da a las condiciones adversas que a las personas le ha tocado vivir. El versículo 3 dice que la ceguera del hombre desde su nacimiento será de bendición, porque a través de ella las obras de Dios se manifestarán. Las malas decisiones que hemos tomado, escogiendo ignorar a Dios y su palabra, han traído consecuencias nefastas, tristes, desgraciadas a nuestras vidas. Y es cierto, muchas veces nosotros podemos tomar malas decisiones porque ignoramos
la palabra de Dios. Aquí dice, en este caso, dice el versículo 3, que las condiciones adversas sobre las cuales nació este hombre durante mucho tiempo van a redundar en que va a manifestar la obra de Dios, en el tiempo de Dios, al ser determinado. Ahora, no sabemos lo que hizo este hombre. Usted vio el caso de Nick, que se superó. Ojo, Nick se superó, no solamente por la tecnología. No, porque no, él usaba sus extremidades para nadar, para hacer cualquier cosa. Hay gente que en la adversidad se paraliza, se llena de amargura, se llena de odio, de resentimiento, no logra superar la adversidad con palabras, no logra vencer con actitudes, no logra vencer y con intentos, porque yo no creo que Neil haya logrado vestirse sin piernas ni manos a la primera. Quizás cuántas veces lo intentó y cuántas veces fracasó para lograr dominar el ponerse la ropa sin tener manos y piernas. No sé cuántas veces se tiró a una piscina para intentar nadar hasta que logró flotar y nadar y moverse con lo que tenía. Entonces, muchas veces las personas frente a la adversidad no hacen ni un intento de poder vencer la adversidad. La historia está llena de hombres que sí lo han logrado, pero eso es la razón. ¿Cómo tú tratas la adversidad que estás viviendo? ¿Cómo tú llevas la situación que estás viviendo, que no es buena para ti? Intentando vencerla o paralizado, o pensando que un día las condiciones van a cambiar y así tú vas a poder seguir adelante. No, las condiciones que te dio Dios son para que se glorifique Dios, para que tú logres vencer la adversidad en las condiciones que estás. Y también las malas decisiones que hemos tomado escogiéndolo a Dios y su palabra han tenido consecuencias nefastas, tristes, desgraciadas a nuestra vida. Muchas veces nosotros andamos por la vida haciendo lo que nosotros queremos, haciendo y viviendo como... Hay cristianos, hay creyentes, hermanos queridos, que tienen en la mente como que poseen un salvoconducto para hacer las cosas para transitar por la vida haciendo con lo que les dé las ganas y que nada va a dar consecuencias. Hermano amado, yo le tengo que hacer una aclaración directa, enfocada en su vida. Que usted haya aceptado a Jesucristo, a lo único que le da derecho o a lo único es a tener su nombre inscrito en el libro de la vida y ser salvo de la condenación eterna, donde Jesucristo va a hablar por usted y lo va a defender frente al Padre, a nada más. Cuando usted aceptó a Jesucristo y recibió a Cristo como su Señor y Salvador, su nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Y eso pero no le da derecho o no le da una condición de ser inmune a las consecuencias de las malas decisiones o a las consecuencias del pecado. Las leyes de Dios se siguen cumpliendo en usted como cualquier otra persona. Y de hecho hay no creyentes que conocen la ley de Dios, las cumplen y obtienen los beneficios de cumplir la ley de Dios. Entonces, si usted viola la ley de Dios siendo un creyente, va a vivir las mismas consecuencias que cualquier otra persona. Si usted anda sembrando mal en la vida, va a cosechar mal. Que usted sea una persona que entregó su vida a Cristo no lo hace inmune a la vida, a las consecuencias de sus decisiones. Si usted viola la ley de Dios, va a recibir las consecuencias y para usted va a ser peor, porque usted es conocedor de la palabra de Dios y un día entregó su vida a Cristo. Entonces, hay malas decisiones que tienen muchos creyentes porque van escogiendo ignorar a Dios y su palabra. No les interesa. Algunos tienen un doble estado, una doble vida. Creen que porque conocieron a Jesucristo y entregaron su vida, pueden hacer lo que quieran. Eso es falso. Eso es erróneo. Usted no puede andar en la vida ignorando la palabra de Dios, independiente si es un creyente o no es un creyente. No puede, porque las consecuencias de sus acciones se van a ver, porque Dios no ignora su palabra. Como también hay gente que no es no creyente, conoce la ley de Dios y las cumple, aunque nunca ha entregado su vida a Cristo. Y son beneficiarios de eso. Son beneficiarios. Hay gente que tiene beneficios de seguir la ley de Dios, las conoce y las practica. Entonces usted tiene que tener presente y metido en la cabeza que el ser creyente no le hace inmune o no lo hace
que sea una persona que pueda andar haciendo lo que quiera en la vida y violando la ley de Dios, ignorando sus palabras y sus mandamientos. No, no, usted no puede hacer eso. Ni vos da testimonio de que después de preguntar a Dios por qué nació sin manos y pies y después de haber querido suicidarse, entendió el propósito de su vida y ahora sin manos y pies ha sido tremendamente usado por Dios para salvar y motivar vida. Usted, bueno, vea su testimonio en internet. Ya nosotros lo vimos anteriormente, ¿verdad? O sea, él entendió. Él dice que le da gracias a Dios tiempo después en una entrevista que dio por haber nacido sin manos y pies. Porque si hubiese nacido con manos y pies no había podido hacer lo que está haciendo. Hermano, Dios no se equivocó en hacernos como nos hizo. Dios no se equivocó en darnos lo que nos dio. Dios no se ha equivocado nunca. Dios no es una persona que se equivoca. Dios no se equivocó en nada de lo que usted tiene. Dios le dio lo que usted necesita para cumplir su propósito. Un día usted tendrá que dar cuenta de qué hizo con lo que Dios le dio. Usted no le va a poder decir a Dios, es que no me diste esto y no me diste otro. Dios no le va a preguntar por las cosas que no le dio. Dios le va a preguntar por las cosas que le dio y qué hizo con lo que dio. Para usted puede haber sido poco, para usted puede haber sido nada, pero Dios le va a preguntar qué hizo con lo que Dios le dio. Porque lo que Dios le dio era suficiente para lograr el propósito que tenía. Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Qué es lo que son? Las noches son los momentos de mucha adversidad. Mire, y es como, por ejemplo, un ejemplo, cuando este país está en todo su furor de devastarlo después de octubre, del 18 de octubre, si no octubre, allá en el año 2019, cuando todo se estaba quemando y todo se estaba haciendo tire, la gente está llena de odio, rencor, y había muchos razones. Hablar del Evangelio en ese tiempo y la palabra de Dios no era el momento, dice, era noche. No sé, en ese tiempo usted cree que alguien iba a escuchar cuando están todos los ánimos muy exaltados, solamente aquellos que donde Dios nos mandaba. No le ocurría. Durante mucho tiempo usted pudo trabajar libremente antes de las persecuciones. Entonces dice, me es hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y nosotros debemos ser capaces de leer los tiempos de Dios. Debemos ser capaces de darnos cuenta que cuando estamos de día, cuando Dios nos da oportunidades, hermano, usted no tiene que andar buscando a quién evangelizar. Se lo voy a decir, usted no tiene que andar buscando a quién evangelizar. Es Dios el que lo mueve. Usted tiene que saber aprovechar las oportunidades que da Dios cuando lo pone frente a personas necesitadas. Y usted dice, ¿por qué esta persona me está hablando? Dios lo va a llevar a gente que necesitaba. Dios movió a Pablo a donde tenía que ir a predicar. Dios lo llevó a la ciudad donde tenía que hablar. Dios lo llevó a la sinagoga donde tenía que decir. Dios lo llevó a distintos lugares. Es Dios. Cuando Pablo está en su lecho durmiendo y de repente tiene un sueño, él dice, Dios quiere que vea a un varón macedonio, ¿verdad? Que le dice, ven y ayúdanos. Él entendió que Dios lo estaba mandando ahí. Dios nos mueve. No. Que usted pueda hacer campaña, pueda hacer de evangelismo, bien, pero los mejores momentos cuando usted aprovecha, cuando Dios lo pone frente a una persona o a una situación donde se requiere. Usted podrá decir que yo soy medio morboso, ¿eh? En algún aspecto, pero para mí los funerales eran la gran oportunidad. Yo no me perdía por funeral. Cuando me pedían que ministrara funeral, era el hombre más contento. Porque en los funerales la gente tiene, es una oportunidad que nos da Dios porque la gente está sensible a escuchar. Son oportunidades que nos da Dios porque dentro de esa gente, mucha gente se está preguntando cuándo me tocará a mí. O hay muchas personas que están pasando momentos difíciles y que estarían dispuestas a escuchar porque están sensibles, porque están dispuestos. Entonces, cuando nosotros, me acuerdo que cada vez que tenía la oportunidad de ministrar en un funeral, llegaba con la palabra de Dios para poder llevarlo a la gente a Cristo, más preocuparme de lo que había sido el muerto, la muerta, pues, ahora el estilo de masculino y femenino, del muerto, me preocupaba más de ver cómo podía proyectar a Jesucristo en los vivos, en aquellas personas que estaban ahí.
Y es un momento para entregar, para decirle que el camino es Cristo y que en Cristo encuentra salvación como lo encontró la persona a la cual estamos despidiendo. Y se nos da la oportunidad. Y cuando usted de repente está en un lugar como en un consultorio o en un lugar haciendo un trámite o en alguna situación donde en una situación familiar que me ha tocado de repente estar invitado en una casa o un amigo y de repente una de las personas que está ahí manifiesta su dolor abiertamente al resto y son momentos en que nosotros tenemos que aprovechar para decir que en Cristo tenemos nuestra respuesta. Entonces Dios está abriendo puertas adelante. Y hay momentos en que usted puede trabajar, pero hay momentos en que no se puede trabajar como lo está diciendo. Hay momentos en que la noche llega, donde nadie puede trabajar. Y la noche es cuando el imperio de las tinieblas prevalece. No para ahogar la palabra de Dios, pero no es siempre. Entonces dice, más es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Eso es una realidad. Estos son misterios que Jesús nos da. Hay momentos que tú ya no puedes hablar de la palabra de Dios hasta esperar que al día amanezca de nuevo, hasta que la noche desaparezca. Un momento en que los creyentes, los principales creyentes, no podían hablar de Dios porque eran perseguidos por los romanos. No podían hablar abiertamente porque eran muertos. Pero hubo un tiempo que predicaban por las plazas donde Pablo hablaba abiertamente, en la sinagoga, en las calles de toda la ciudad, pero hubo un momento en que empezó la persecución y ya no se pudo hacer lo mismo, hasta otro momento donde el día aclarara. El versículo 4 plantea un misterio difícil de entender, pero Jesús, que las obras de Dios solo se pueden ejecutar de día y que la noche hace imposible trabajar. La noche, la oscuridad, cuando Satanás está imponiendo su persecución, su obra. Hay momentos donde las tinieblas prevalecen y no es posible trabajar, pero Dios nos envía el día para que hagamos su obra. De esta manera podemos entender que hay momentos donde no vemos el fruto deseado. Jesús es la luz del mundo. Hay momentos que no vemos el fruto deseado. Hay momentos que no vemos los resultados que esperamos. Hay momentos que las cosas no se ven como nosotros quisiéramos. Pero esto es un camino de fe. Aunque usted no vea, está pasando. Aunque usted no vea, Dios está obrando. Aunque usted no vea, Dios está haciendo la obra. Y usted va a ver el resultado. Aunque usted ahora no vea nada, Dios está obrando. No vemos lo que desearíamos ver. Y recuérdese muy bien claro que el fruto lo determina Dios. Muchas veces las circunstancias de usted no van a tener un cambio, pero usted va a ver que las circunstancias van a transformar lo que le rodea y van a bendecir su vida y van a bendecir también la vida de otros. Porque Dios usa todas las circunstancias para bendición. Dios es capaz, como dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. O sea, aún en medio de la adversidad, las cosas adversas ayudan a bien. Dios tiene el poder, no, escuche esto, Dios no transforma lo malo en bueno. Lo malo siempre va a ser malo. Que a una persona la asalten y la hieran es malo. Y Dios no va a transformar eso malo en bueno. No hace eso. Dios no transforma que una persona haya sido abusada sexualmente, eso es malo. Y Dios no va a hacer que el abuso sexual sea bueno. Dios no transforma las cosas malas en buenas. No. Sino que Dios hace que aquello que malo que me sucedió, en vez de destruir mi vida, Dios lo usa para hacer de bendición. Que no me traiga malas consecuencias. Usa, como por ejemplo, muchas personas que al final recibieron abuso sexual, donde terminan siendo bendición, que lo que vieron terminan usándolo para la bendición de otras personas que están viendo lo mismo o para evitar que otros vivan lo mismo. Dios no desperdicia ni una lágrima, Dios no desperdicia ni un dolor, Dios no desperdicia ni un momento triste de tu vida. Dios lo va a usar para bendición de aquellos que lo necesitan y lo va a usar de bendición para tu propia vida. Dios no desperdicia nada. Eso tienes que tenerlo claro. Las cosas más difíciles, aquellas cosas que nunca hubieses querido vivir, Dios las va a usar para la bendición de tu vida y de la vida de las personas. Dios no desperdicia nada. Todo lo usa para bien. Así que ten mucho presente eso.
A lo mejor no estamos viendo el fruto deseado, pero lo vamos a ver. Juan 9:6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto es lo que más me llama la atención. Muchas veces me he preguntado qué pasaría si eso hubiese ocurrido en una congregación de la nuestra. Sería hecho un escándalo del siglo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ¿cómo este es un hombre asqueroso? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué hace eso? ¿Verdad? Y es porque mucha gente no entiende. Amén. Una nota que puso Olga ahí. Amén. Amén. Entonces, dice, dicho esto, escupió tierra y lo untó, ¿verdad? Veamos. La forma en que se hizo la sanidad de este hombre destruye cualquier intento de querer moldear el actuar de Dios a nuestros parámetros de decencia. Él escupió e hizo barro que puso sus ojos, versículo 6, ¿verdad? Nosotros tenemos un parámetro de cómo deben ser las cosas, pero Jesús no cumplió ese parámetro. Podía haberle puesto las manos sobre los ojos o solamente decirle, como muchas veces le dijo, vete en paz, ya ha recobrado la vista. Como lo hizo con los 10 leprosos, ¿verdad? Ni siquiera los tocó, ni siquiera dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras iban en camino, fueron sanados. Como lo hizo con el siervo del centurión. Le dijo, ve a tu casa porque estás salvo. Ni siquiera oró por él. Y en el camino se encontró con que había sido sano. Puede haberlo hecho. Pero ahora Jesús decide tomar barro y ponérselo en los ojos al ciego, hacer barro con su saliva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros no podemos moldear a Dios y decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. En muchas congregaciones, y hay muchas personas que creen que la forma en que debe actuar Dios es como ellos lo ven. Moldean a Dios, esta es la forma, y si es fuera de ese molde, es del diablo. Hay gente que dice que hay cosas que son del diablo, porque no están dentro del molde que ellos tienen de cómo ven a Dios. Entonces, la forma en que se hizo esta sanidad destruye cualquier intención de querer moldear la actual de Dios a nuestra manera, a nuestro parámetro de esencia, a nuestra manera de mirar las cosas. Dios actúa como Él quiere. Ahora, ¿tienes duda? Métete a tu cuarto y habla con el Señor y Él te va a aclarar. Pero no te pongas a lidiar con tu intelecto, ni a través de tu intelecto sacar conclusiones. Hay cosas que no tienen explicación. Vas a los pies de Cristo. Dice que podemos acercarnos al trono de gracia confiadamente y obtendremos respuesta. Usted va y con humildad le pregunta a Dios, Señor, esto que estoy viendo, es tuyo, viene de ti, y Dios no va a tardar en contestarte, en mostrarte si esto es de Él o no, pero no tienes que confiar en tus propias capacidades. No podemos moldear a Dios, Dios no es moldeable. E incluso te voy a decir algo, la Biblia no es capaz de contener a Dios, no contiene a Dios. La Biblia nos da lo suficiente para poder ir conociendo de Dios y no ser engañados por el diablo. Nos da lo suficiente para poder desarrollar nuestra fe, pero no contiene a Dios. Dios es más que la Biblia. Y las cosas que no conocemos de Dios y que no están en la Biblia, las conoceremos cuando Él las quiera revelar o cuando resucitemos. Pero tú no puedes pensar, tomar la Biblia como lo hacen algunos, aquí está Dios. No, Dios es más que la Biblia, Dios no lo contiene nada. De hecho, tampoco lo contiene un templo. De hecho, cuando quisieron construirle un templo a Dios, Dios dijo, no hay templo para mí, porque el mundo es el estrado de mis pies. O sea, no hay, pero Dios aceptó mirar con ojos de misericordia al templo. Usted no puede quedarse con una mente cerrada. Dios es más grande que todo lo que conocemos. Dios es grande, es poderoso, es infinito. Dios es todo. Entonces nosotros no podemos moldar, no. Todo cristiano que quiere ser usado por Dios debe estar dispuesto a entender que Dios puede usar formas no convencionales y deben ser respetuosos y no críticos en descalificar. Es show, dicen uno, a los ministros que ministran usando formas que no pueden entender y deben preguntarle a Dios con un corazón sincero de lo que no entiende, y a Dios nadie lo encasilla. Ahora tampoco podemos
ser partícipe de cosas que son denigrantes. Porque si una persona se desnuda para ministrar, ahí ya estamos yendo al otro, a otra cosa que no tiene que ver con formas, tiene que ver con cosas que la Biblia también está, dice, la desnudez es una cosa que la Biblia dice que debe ser recatada, que tenemos que guardar nuestros cuerpos. Entonces ahí ya pasamos a otra cosa. O sea, estamos hablando de forma, no sé, de repente había hombres de Dios que sacaban sus zapatos y le decían a la persona que se los pusiera para poder recibir la restauración de unos pies. Eso yo no lo encuentro, me parece raro, me parece extraño, no sé, pero tampoco puedo decir que Dios no puede usar esa forma. De hecho, podríamos incluso considerar algo un tanto, eh, no sé, pasado, medio también, ¿cómo le explicara? A ver cómo lo explico para que no suene raro, medio místico, cuando dice que las vestiduras de los apóstoles eran usadas para sanidad, y que la sombra de Pedro, cuando caía sobre las personas, traía sanidad. Eso es muy místico. Alguien dice, no, ¿cómo se le ocurre? Si alguien lo dijera ahora en una congregación, eso causaría escándalo. ¿Cómo que la sombra de una persona puede hacer eso? ¿O cómo que la ropa, al llevar la ropa de unos apóstoles, puede traer sanidad? Pero la Biblia dice que lo hacía. ¿Y quién soy yo para discutir a la Biblia? ¿Me parece extraño? Sí, me parece extraño. Es difícil de entender, pero la Biblia lo dice. Entonces, antes de calificar las cosas de show, tenemos que tener algo, que Dios no lo puede encasillar. Hay muchas cosas en la Biblia que nos parecen que tal vez por nuestra forma de ser, un tanto más como formal, más de lo encasillado, nosotros nos cuesta entender y aceptar, eso es posible. Pero cuando nos enfrentamos a esas cosas, le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, que nos abra los ojos, porque vamos a estar ciegos. Pues, muchas veces hay personas que se pueden perder la bendición de Dios porque no están dispuestos a aceptarla como viene. Siempre he dicho yo a ti algo que causa risa en las personas. Si a ti no te gusta la lenteja, odias la lenteja y no quieres comer lenteja, lo más probable es que Dios te mande la bendición en un plato de lenteja. Para quebrar tu mente, para que tú seas humilde, para que tú aquello, no, yo nunca voy a comer lentejas, aunque me obligue. Entonces Dios te quiere mandar la bendición en un plato de lentejas y tú no vas a ser capaz de recibirla, porque estás predispuesto a no aceptarlo. Tenemos que tener cuidado, no, por eso la ceguera espiritual nos puede entorpecer, hermano. Y para evitar la ceguera tenemos que ir a Dios y a preguntar a Dios. Más o menos hasta aquí vamos a quedar hasta aquí hoy día con este último versículo y vamos a continuar la semana que viene, ¿verdad? Porque lo quiero tratar muy profundamente. Dice Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Una de las mentiras que el diablo usa para esclavizar a los creyentes es hacer creer que existen personas que tienen el poder de quitarte la comunión con Dios al expulsarte de los edificios religiosos o impedirte tener comunión con otros creyentes. Eso, no existe persona alguna en este mundo que te pueda quitar la comunión con Dios o tu relación con Dios. Aunque te expulsen de la estructura religiosa, nadie puede quitarte la comunión con Dios. Y durante mucho tiempo la iglesia establecía manipular a la gente diciendo que te excomulgaban, que te sacaban de la comunión, que tenían el poder para quitarte la comunión y la relación con Dios. No existe eso. Hay gente aún en la iglesia evangélica que tiene temor a que lo expulsen, ¿no? porque están planteándose de una manera contraria o porque sencillamente no aceptan. No existe. Dice la Biblia, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, nada me podrá separar del amor de Dios. Y después eso con respecto a las cosas, y después respecto a la persona. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. No existe nada en este mundo que te pueda separar del amor de Dios. No, que te expulsen, que te echen de algún lugar o de una institución religiosa no te va a poder quitar. Muchas veces el miedo, muchas veces quieren controlar a las personas.
No, que tú no vas, no vas a poder participar más en esto en la iglesia. Hermano, eso no tiene importancia alguna. Usted tiene que velar por su comunión con Dios. Usted tiene que velar por su relación con Dios. Su relación con Dios la determina usted, no la determina un líder religioso, ni un pastor, ni un apóstol, la determina usted. Es usted que tiene la relación con Dios. Y cuando quiere ser manipulado, que usted va a perder la comunión con Dios, porque el líder de la iglesia lo va a cortar, no. Una de las mentiras que el diablo usa para esclavizar a los creyentes es hacer creer que existen personas que tienen poder de quitarte la comunión con Dios al expulsarte de los edificios religiosos o impedirte tener una comunión con otros creyentes. No existe. Ni siquiera a nivel familiar. Nadie te puede quitar la comunión con Dios. Tú la puedes perder por tu cuenta. Nadie, absolutamente nadie puede privarte de la comunión con el Señor Jesucristo. Solo tú mismo. Tú te privas de la comunión con el Señor. Nadie te puede privar de la comunión con el Señor. Lo voy a dejar hasta aquí para continuar la próxima semana eh, y poder, hermano, continuar viendo esto un poquito más.